Agentes y dictaminadores aduaneros. Concepto. Los agentes y dictaminadores aduaneros son figuras creadas por el Ejecutivo Federal para dar validez o certificación a las operaciones de importación o exportación de mercancías. Esta facultad está delegada a personas altamente capacitadas y da seguridad jurídica y rapidez a las operaciones de comercio exterior. El agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes previstos en la ley aduanera. La convocatoria para obtener la patente de agente aduanal se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la patente? Están previstos en el artículo 159 de la Ley Aduanera y son, entre otros, ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y, en el caso de haber sido agente aduanal, que su patente o autorización no haya sido cancelada o se haya extinguido. No ser servidor público, exceptuando los cargos de elección popular, ni militar en servicio activo. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin límite de grado y colateral hasta el 4º grado, ni por afinidad con el administrador de la aduana de la adscripción de la patente. Recordemos el parentesco por consanguinidad, o sea que no sea su papá, su hijo, su nieto, sin límite de grado, colateral hasta el 4º grado, estamos hablando de los primos hermanos, ni por afinidad con el administrador de aduanas. Recordemos que el parentesco por afinidad es el que surge del matrimonio o concubinato entre el esposo o concubina y los parientes de la esposa o concubinaria y viceversa. El siguiente requisito: tener un título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia, contar con experiencia mínima de 5 años, estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, por último, aprobar el examen de conocimientos que practique la autoridad aduanera y el examen psicotécnico en su caso. Una vez cubiertos los requisitos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga la patente en un plazo de 4 meses. ¿Cuáles son los requisitos para operar o las obligaciones para poder operar como agente aduanal? Están previstas en el artículo 160 de la Ley Aduanera y son, entre otras, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, residir en territorio nacional y mantener la oficina principal de sus negocios en el lugar de la adscripción de la aduana. Siguiente requisito: manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones y dar aviso en su caso de los cambios de domicilio que se realicen. Siguiente: ocuparse personalmente y habitualmente de las actividades propias de su función y no suspenderlas sino en los casos y en las condiciones que establezca la ley aduanera. Dar a conocer a la aduana en que actúa los nombres de sus empleados o dependientes autorizados para auxiliarlo y nombres, en su caso, de los mandatarios que lo representen al tramitar el despacho aduanero. Aún así, el agente aduanal siempre es ilimitadamente responsable de los actos que realicen sus empleados y mandatarios. Para ser mandatario de un agente aduanal se requiere un poder notarial y experiencia de 3 años y aprobar también el examen que se practique. Siguiente es realizar los actos que le correspondan conforme a la ley empleando el sistema electrónico y la FIEL. Siguiente, contar con el equipo necesario para promover el despacho aduanero conforme a las reglas que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ocuparse de por lo menos el 15% de las operaciones de importación y exportación en la aduana de su adscripción y obviamente tiene derecho a una contraprestación
por cada operación que realice. Utilizar candados oficiales o electrónicos en los vehículos y contenedores de las mercancías. Esas son sus principales obligaciones marcadas por la ley aduanera. ¿Qué responsabilidad tiene un agente aduanal? Es responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados al Servicio de Administración Tributaria. Siguiente, es responsable de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y su correcta clasificación arancelaria. Y también debe dar cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías. Lo anterior con fundamento en el artículo 54 de la ley aduanera. Antes de pasar al dictaminador aduanero, hay que destacar que el agente aduanal es responsable solidario del pago de los impuestos al comercio exterior y demás contribuciones en cuyo despacho aduanero intervenga personalmente o por conducto de sus mandatarios o empleados. ¿Okay? La ley aduanera establece también los casos en los cuales se puede proceder a la suspensión del ejercicio de la patente o a la cancelación de la misma. Ahora sí, ¿qué es un dictaminador aduanero? Es el responsable de detectar irregularidades en el segundo reconocimiento de las mercancías respecto de conceptos como unidades de medidas, número de piezas, volumen y otros datos que permitan la cuantificación de las mercancías. También es responsable en su dictamen de la descripción, naturaleza, estado, origen o demás características de las mercancías y datos que permitan identificar las mismas. Para ser un dictaminador aduanero se deben cubrir los requisitos que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, similares a los del agente aduanal, solo que su autorización es para 2 años, pudiendo prorrogar por un término igual. Entre dichos requisitos está el CD, ser ciudadano mexicano, no haber sido condenado por delito intencional a través de una sentencia ejecutoriada que merezca pena corporal, gozar de buena reputación, reconocida probidad y honradez, no ser servidor público ni militar en servicio activo y entre otros. Y por último, presentar y aprobar el examen también que se le aplique al respecto. Hasta aquí los derechos y obligaciones de un agente aduanal y un dictaminador aduanero. Gracias.